coronavirus, las llamadas al Instituto Nacional de Toxicología se han disparado un 20%, se han incrementado. En la mayoría de los casos responden a dudas sobre mezcla de distintos desinfectantes. Hoy queremos hablar con la profesora de microbiología de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Dolors Vidal, para que nos oriente un poco en estas mezclas que pueden ser un poco demasiado peligrosas, ¿no, Dolors? Con el tema de la desinfección en casa, en nuestras casas, bueno, os quiero decir de antemano que los desinfectantes que tenemos en casa para lavar y para desinfectar, hay que utilizarlos sin mezclarlos entre ellos, ¿vale? Es decir, mezclar desinfectantes es muy contraproducente porque puede ser incluso mortal, ¿vale? Es decir, si mezclamos, por ejemplo, lejía con amoníaco, o mezclamos lejía con salfumán, es decir, tenemos en la cabeza, podemos pensar que mezclando o más soluciones desinfectantes podemos tener un mejor efecto. Esto es una idea errónea, es decir, mezclar esos productos genera reacciones químicas que pueden ser incluso letales, es decir, mucha gente se ha intoxicado y hay gente incluso que se ha muerto porque cuando estamos mezclando estos productos químicos, en esas reacciones se producen gases tóxicos que estamos respirando y podemos tener un cuadro clínico bastante grave, es decir, que nunca jamás mezcléis productos químicos. Desde el punto de vista de la desinfección para el coronavirus, ¿vale? Me voy a centrar en dos desinfectantes, en la lejía y en el alcohol al 70%. Profesora, comentas que con lejía y alcohol tenemos suficientes productos para desinfectar, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer desde casa? En cuanto a los desinfectantes que vamos a utilizar para el coronavirus, tenemos la lejía. En este caso no hace falta utilizar concentraciones exageradas, es decir, no tenemos que coger la lejía y ponerla en una concentración elevada. ¿Por qué? Porque cuando estamos manipulando esa solución de lejía, cuando la estamos respirando, también nos produce mucha irritación de las vías respiratorias. El virus se inactiva perfectamente entre el 1 y el 2% diluido en agua, es decir, que para preparar una solución que inactive al virus, con un 2% de lejía es suficiente. ¿Cómo lo haremos? Cogeremos un pulverizador de estos típicos que tenemos en las casas, ¿vale? Colocaremos 1 litro de agua y en ese litro de agua colocaremos el 2% sería el equivalente a 2 cucharadas típicas de la sopa, es decir, 2 cucharadas de sopa llenas de lejía, las mezclamos en el litro, ¿vale? Agitamos bien y ya tenemos esa solución al 2%, ¿de acuerdo? No hay que hacerlo a más concentración. La idea de concentrar más la lejía para ser más efectivo a veces es contraproducente porque estamos inhalando ese producto que es bastante también molesto para respirarlo, ¿vale? Y luego tenemos el alcohol al 70%. El alcohol al 70% también la prepararemos en otra botella de estas típicas que tenemos en casa, de estas de pulverizar. En este caso cogeremos el alcohol comercial que venden, por ejemplo, en la farmacia, que es al 96%, vamos a pensar que prácticamente es al 100%. Cogeremos 70 partes de ese alcohol, ¿vale? Y lo mezclaremos con 30 partes de agua. La diferencia entre una solución y la otra, ¿vale? Es el alcohol, simplemente lo pulverizaremos y lo dejaremos actuar para que se evapore. En el momento que se ha evaporado ya no tenemos el virus. Y la lejía, ¿vale? En vez de secarla rápidamente, pulverizaremos las superficies con esa lejía al 2% y dejaremos actuar la lejía como mínimo 10 minutitos, ¿vale? Es decir, al cuarto de hora más o menos podemos pensar que el virus puede estar inactivo. En este caso pulverizaremos la lejía y luego la tendremos que secar con un trapo, pero no inmediatamente, ¿vale? Esperaros como mínimo 10 minutitos, ¿de acuerdo? Es decir, podéis dejarla más tiempo, pues mucho mejor. Todo esto, desde el punto de vista de la desinfección, tener en cuenta de que los desinfectantes también hacen su efecto con más o menor tiempo en función de la carga de virus que tienen los objetos, es decir, los objetos que pueden estar contaminados con el virus, cuanta más carga de virus, más tiempo podríamos tener virus viables, pero desde el punto de vista práctico, en la calle, cuando estamos comprando cosas y nos las llevamos a casa, ¿vale? La cantidad de virus que puede haber, ¿vale? Que no es nula, es decir, que puede haber virus, no es muy baja, a no ser que la persona haya estornudado o escupido directamente en esos objetos, que es una cosa bastante poco probable, ¿vale? Pero con la lejía al 2% y con el alcohol al 70% tenemos suficiente. Y se me olvida una cosa, con la lejía al 2%, esa solución que vamos a preparar tiene que ser preparada
día a día, es decir, no podemos dejar la solución preparada para varios días. ¿Por qué? Porque la lejía se degrada. Y el alcohol sí, el alcohol lo podemos dejar varios días, es decir, la solución alcohólica puede estar allí todo el tiempo que sea necesario. Esa solución alcohólica también la podemos utilizar para desinfectar nuestras manos, ¿vale? Como los geles que compramos comerciales, esa solución al 70% preparada en casa es igual de eficiente, si no tenemos esos geles que son también, por otro lado, mucho más cómodos. En principio, eso sería un poco lo que os quería contar en cuanto a los desinfectantes. Hablamos de desinfección y aquí entra el lavado de manos. El uso de guantes puede que nos haga relajarnos a la hora de tener más higiene. ¿Debemos de tener especial precaución en esto? El lavado de manos es una práctica que ahora todo el mundo está escuchando con mucha insistencia en todos los medios y es una cosa que realmente nos tenemos que meter muy bien en la cabeza. La importancia de lavarse las manos independientemente de si llevamos o no llevamos guantes, es decir, la gente va con guantes y claro, al ir con guantes tú vas protegido porque el guante es un equipo de protección para ti mismo, pero tú estás tocando cosas que no sabes si tienen virus o no. Cuando llegas a casa de la compra, por ejemplo, tú te vas a quitar esos guantes, tus manos aparentemente no tienen nada, pero luego vas a tocar las cosas, los objetos que acabas de comprar y entonces te puedes llevar otra vez esos virus. De tal manera que independientemente de si llevas guantes o no los llevas, ¿vale? Cuando llegues a casa te tienes que lavar las manos. ¿Por qué? Porque el virus tiene que desaparecer de nuestras manos, ¿vale? Entonces, el lavado de manos se puede hacer de dos maneras muy sencillas, o bien con agua y jabón, como toda la vida, ¿vale? Es una práctica habitual y es muy efectiva también para el virus, o bien podemos utilizar esas soluciones de alcohol que venden en formato de gel, es el típico gel, ¿vale? Que podemos comprar en las farmacias o incluso hay algún supermercado que también lo distribuye, o ya os digo, si no tenemos ese gel de alcohol o una solución alcohólica, pues podemos utilizar, como os digo, el agua y jabón de toda la vida. Y ya que mencionamos el lavado de manos, aprovechamos para preguntarle como microbióloga cómo podemos hacerlo para no dejarnos ni rastro de virus, de poder tenerlo. En cuanto al lavado de manos, tanto si utilizamos una solución alcohólica como el jabón, ¿vale? Hay que tener una serie de consideraciones previas en común. En primer lugar es el tiempo de actuación, es decir, para que tanto el detergente como el alcohol inactiven el virus, tiene que estar un tiempo mínimo ese producto haciendo efecto. Ese tiempo mínimo será de 20 segundos. En segundo lugar, hay que llegar a toda la superficie de las manos, es decir, no vale con hacer un lavado superficial, sino que hay que ir a todas las esquinas, hay que lavar bien todos los pliegues, las uñas, las muñecas, ¿vale? Todos los dedos, ¿de acuerdo? Y entonces este lavado a conciencia con este tiempo y con esta profundidad hará que inactivemos el virus que podemos tener en nuestras manos. Y desde el punto de vista de cómo acabar con el lavado de manos, tanto si utilizamos una solución como la otra, en el caso del alcohol, tener en cuenta de que no hay que secarse las manos, sino que el alcohol se deja actuar y se deja secar al aire, es decir, se inactiva el virus, se evapora y se acaba el problema. En el caso de los detergentes, ¿vale? Lo que hay que hacer previamente también es lavar y enjabonar bien el grifo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos partículas víricas en nuestros dedos y estas partículas víricas también pueden quedar depositadas en el propio grifo, de tal manera que lo que hay que hacer es enjabonar también el grifo. Aparte de enjabonar las manos, enjabonaremos también el grifo, ¿de acuerdo? En este caso, lo único que hay que hacer también es luego abrir el grifo y dejar que por arrastre el agua, ¿vale? Lleve por arrastre físico, lleve el detergente con ese virus inactivado, se va por la pileta y también se acaba el problema. Pues creo que tenemos ya bastante todo aclarado a la hora de poder llevar a cabo una desinfección eficaz sin tener problemas mayores. Pero hacemos alusión a que Dolors Vidal es microbióloga y como tal pertenece a la Sociedad Nacional de Microbiología, que desde que comenzara la pandemia más o menos creo que arrancó una campaña en redes sociales bajo el hashtag La SEM Responde COVID-19 en Instagram, en Facebook y sobre todo en Twitter. Cuéntenos un poco cómo nació esta idea y qué dudas resuelven.
La Sociedad Española de Microbiología es una sociedad que ya está funcionando desde el año 1949 y dentro de la microbiología, como hay muchos campos especializados, ¿vale? Pues dentro de la sociedad hay grupos especializados para cada uno de esos campos. Entre ellos hay un grupo especializado que se creó en el año 2011, que es el grupo de docencia y difusión de la microbiología. ¿Vale? Es un grupo, como si dijéramos, como más común para todas las especialidades. La mayoría de las personas que formamos parte de ese grupo somos del ámbito de la docencia de la microbiología y también muchos también son grandes divulgadores de la microbiología. Y entonces, cuando empezó la pandemia del coronavirus, ¿vale? Dentro de este grupo, del cual también soy miembro de la junta directiva, pues se nos ocurrió la idea de generar un canal para que la gente pueda preguntar dudas sobre el coronavirus y nosotros podamos responder. Entonces, lo que hacemos todos los días, hay 2 personas que gestionan esas preguntas, las recogen, nos las escriben a todas las personas que nos hemos puesto voluntarias para intentar responder las preguntas que hacéis, ¿vale? Y entonces nos repartimos esas preguntas y las contestamos en formato de un vídeo cortito de menos de 1 minuto. ¿Dónde podemos ver esos vídeos o dónde podemos preguntar esas dudas? Es decir, yo recomiendo a todos que entréis en el Facebook, en Instagram y sobre todo en Twitter, que es de las 3 redes sociales la que tenemos como más activa, con la cual trabajamos con más asiduidad, ¿vale? Entréis y busquéis la Sociedad Española de Microbiología y dentro de esa página busquéis el hashtag, ¿vale? La SEM responde COVID-19, ¿vale? Si buscáis ese hashtag veréis que hay un montón de vídeos colgados de dudas que se os plantea día a día. Es decir, que yo os recomiendo que si tenéis alguna duda, preguntéis a cualquiera de esas 3 redes sociales con ese hashtag o bien directamente que busquéis esos vídeos, que los escuchéis y los veáis porque os dan mucha información muy sencillita para resolver todas esas dudas que están generando estos días con esta pandemia. Pues Dolors, muchas gracias. Nos quedamos con este hashtag, la SEM responde COVID-19 para resolver dudas de uso de mascarillas, de guantes, de incluso equipos de protección individual y cualquier duda que también se les pueda hacer. Muchas gracias.